Bienvenidos a Conexión Uno a Uno. Hoy nos acompaña nuestro hermano Daniel Mendoza de Mexicali, Baja California. Y él pues está trabajando en el Ministerio de Evangelización Instrumentos de Amor. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Correcto, y lo bueno es que nos sintonizan no solo de tu área, sino también de acá de Guatemala y muchas partes del mundo. Entonces, para mí es un honor tenerte por acá. Qué bueno que hayas aceptado la entrevista. Y Al contrario. lo que nos ocupa, pues, es platicar un poco de tu ministerio. Y se me ocurre que podemos comenzar con que nos cuentes cómo se iniciaron ustedes como Ministerio de Alabanza. Fíjate que nosotros iniciamos precisamente hace un poco más de 20 años como Ministerio de Alabanza. Todo inició, irónicamente, diría yo, en un retiro del silencio, fíjate. Éramos un grupo de jóvenes, en aquel tiempo éramos jóvenes, y teníamos, decidimos, éramos amigos nada más de grupos de jóvenes de diferentes comunidades y nos decidimos ir a un retiro en el silencio, a un monasterio religioso. Todo el fin de semana estuvimos nosotros pues conviviendo en silencio, cada quien, etcétera, orando a través de la palabra, viviendo los oficios, etcétera. Y al final de ese día, pues ya estuvimos todo, pudimos hablar y surgió la idea de una persona, dijo, yo, ¿sabes qué? Yo soy músico, a mí me gustaría hacer algo distinto en lo que es la evangelización, no solamente cantar en un coro dominical. Y de repente alguien dijo, yo también, y yo también, y yo también. Y de ahí surgió, básicamente. El 5 de febrero del año 2000, 5 jóvenes estábamos reunidos en un momento de silencio y del silencio nosotros por eso tenemos un canto que se llama eh, El Dios que habla en el silencio, ¿no? Y de ahí surgió el Ministerio de Música e Instrumentos de Amor y 20 años después, para la gloria de Dios, pues aquí estamos, ¿no? Continú- Alabando al Señor y bendiciéndole de las maneras posibles. Continúan ejerciendo en el ministerio. Así Y es. según platicábamos antes de la entrevista, tienes bastante música de ministerio. ¿En dónde lo pueden buscar los hermanos para poder escuchar las alabanzas de ustedes? Claro que sí, mira, tenemos gracias a Dios, ahora es una bendición el tener estas plataformas, ¿no? En el cuales en redes sociales nos pueden buscar en todas las que se les ocurran, es decir, desde Facebook como Ministerio de Música e Instrumentos de Amor. En Spotify pueden bajar todo lo que son nuestras 5 producciones, también como Ministerio de Música e Instrumentos de Amor. Estamos en YouTube, nuestro canal INAM, MXLI, de Instrumentos de Amor también. Nos pueden buscar por Instagram, en todos los casos, como Ministerio de Música, Instrumentos de Amor o como Instrumentos de Amor, o la contracción, que es INAM, INAM, INAM. Correcto. Así nos pueden encontrar y pueden bajar nuestra música. No solamente tenemos, fíjate, música, tenemos ya 5 producciones, la sexta estamos trabajando en ella, pero también tenemos podcasts en donde pueden escuchar espiritualidad para músicos, espiritualidad para los cristianos y tenemos también formación a través de diferentes redes, conciertos en línea que tenemos en nuestra página de Facebook y de YouTube. Es decir, la música tanto en vivo como grabada la pueden encontrar como Ministerio de Música, Instrumentos de Amor en Spotify, Facebook, YouTube y también por Instagram. Perfecto, qué bien. Entonces aquí ya están enterados los hermanos dónde pueden encontrar la música de este ministerio. Y nosotros de nuestra parte, pues ya que nos enviaste algunas por Messenger, vamos a ponerlas también en la página para que las Gracias. escuchen directamente, ¿verdad? También, Nosotros hemos buscado, te quiero comentar, hemos ajá, buscado la promoción de la música católica. Es ajá, decir, de los discos que tenemos, de los 5 discos, 3 discos son completamente inéditos, o sea, es música nueva para la gente que no nos conoce, y 2 discos son de ya cantos conocidos, ¿no? Como le llaman ahora los covers, ¿no? Que son cantos muy tradicionales que nuestra diócesis nos pidió que los grabáramos, pero nuestro próximo disco, por ejemplo, ya es música inédita también. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que es importante dar a conocer nuevas formas de expresión, nueva música a los católicos
este nuevo siglo, ¿no? Correcto. ¿Y cómo ves tú la aceptación de la alabanza en general en el área donde tú te mueves? Hay bastantes católicos que sí les gusta, porque no todos tienen los mismos gustos, ahí hay que ser claros. Pero ¿cómo ves tú ello? Cuéntanos un poco de eso. Lo que pasa es que yo siempre digo, por algo somos católicos, ¿no? Ajá, La palabra católico significa universal, así es. es decir, todos cabemos, incluidos los gustos, ¿verdad? Mientras no vaya en contra del dogma de fe. Te puede gustar lo que a ti te guste, ¿no? Ritmos musicales, estilos, etcétera. En el caso de nosotros, por ejemplo, nuestro estilo es más pop balada o balada pop, ¿no? Es digamos, un estilo más contemporáneo. Sin embargo, eh, yo creo que es muy respetable y aquí yo creo que ese es un gran debate, ¿no? En el sentido de que debemos de diferenciar entre la música litúrgica y lo que es la música cristiana, porque no toda la música cristiana es litúrgica. Entonces, hay gente que disfruta mucho la música litúrgica dentro de la Eucaristía y es muy válida y solamente le gusta la música litúrgica, perfecto, gloria a Dios. Desde la música clásica, gregoriana, tradicional, a mí se me hace algo muy bonito. Creo yo que es la máxima expresión de nuestra fe, la Eucaristía. Y sin embargo también está el otro estilo, ¿no? Que es el de evangelización, el de alabanza, el de adoración, que es otro, no puedes mezclar porque son fines distintos. La Así música es. litúrgica está pensada exclusivamente para la Eucaristía y lo que es la música cristiana de evangelización, de alabanza, de adoración, pues lo puedes utilizar para un retiro, lo puedes utilizar para un concierto, para una asamblea de adoración, para una hora santa, otros diferente oración personal incluso, ¿no? Entonces aquí en nuestra diócesis de Mexicali, aclarándote un poquito, nosotros pertenecemos a la diócesis de Mexicali, enclavada en el estado de Baja California, que es el estado más al norte de México. Somos el estado más al norte de México, somos frontera precisamente con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque entenderán que hay mucha influencia también de la música en inglés en los estilos musicales de nosotros. O sea, somos una mezcla Correcto. entre eh, lo mexicano, que nosotros le llamamos, y Ajá, también, la verdad, mucha influencia, seamos honestos, de música estadounidense en cuanto a estilos, ¿no? ajá. Por tanto, la gente lo recibe muy bien. Aquí nosotros tratamos de ser, si tú me invitas a un retiro en el cual, por ejemplo, es del silencio, en el cual solamente se requiere una musicalización muy sencilla, lo hacemos. Si tú me invitas a un retiro o a un congreso que es carismático, y nos acoplamos y tenemos música carismática también para momentos de alabanza, adoración, de gozo. Si nos invitas a una Eucaristía, cantamos exclusivamente música litúrgica. Algo de lo que nos caracteriza como Ministerio de Música es que hemos podido nosotros prácticamente en estos 20 años recorrer toda nuestra diócesis, todo lo que es el norte de Sonora y todo lo que es el sur de California, uno de los estados más grandes de Estados Unidos, Arizona. Entonces, podríamos decir que hemos podido, sinceramente, y también de una manera de mucho orgullo para la gloria de Dios, el poder estar en muchos tipos de eventos, ¿no? Te insisto, desde los más tranquilos hasta los Claro, más festivos, ¿no? los más Entonces es festivos. muy bien recibido. Yo creo que esta es una realidad a nivel mundial, tal vez a nivel mínimo Latinoamérica, en la cual está habiendo un resurgimiento en la música cristiana católica. Tan es así, pongo el dato tan sencillo, ¿no? Que el Grammy, los últimos 2 Grammys latinos los ha ganado músicos católicos en el área de música cristiana. Ajá. Entonces, eso nos habla, pues, de que hay un resurgimiento muy fuerte en el aspecto de la música y nuestras diócesis no está exento de eso. Sin embargo, sí detecto yo mucho en lo que tú mencionabas, el gusto, y sí nos hace mucho falta la formación, que eso es otra parte de nuestro trabajo, el dar formación a agrupaciones, digamos, más jóvenes o con menos experiencia en la cuestión de la música cristiana católica, ¿no? ¡Hala, qué excelente! Y si no mal recuerdo, me dijiste que eran 5 miembros los que habían iniciado con el ministerio. Así es. ¿Siguen Ujú. siendo 5 o se han ido sumando? No, no, ya, esos 5, fíjate, nada más quedo yo de los 5 que empezamos. Ajá. Ahorita ya el Ministerio de Evangelización, Instrumentos de Amor, ya somos más de 30 personas. Y el Ministerio de la Música somos aproximadamente 15.
los que estamos actualmente entre músicos y cantantes participando. Qué bendición, definitivamente. Ahora, dentro de todo esto me llamó la atención en lo que habíamos platicado previo a la entrevista, en que siendo un ministerio de evangelización, de alabanza, dieron un salto. Y ese salto es a la ayuda social. ¿En qué momento comenzaron ustedes con ello? Fíjate que nosotros, fue muy curioso, porque primero nosotros iniciamos como meramente un ministerio de música, y que yo te lo comparto un testimonio rápido, ¿no? Para que entendamos esto. Cuando nosotros empezamos, esos 5 jóvenes hicimos, éramos jóvenes, hay que entender eso, ¿no? Se va a escuchar un poco extraño, pero hicimos nuestros sueños, ¿no? A mí me gustaría tocar en dónde, ¿no? Entonces hicimos nuestra listita de lugares, ¿no? Obviamente pusimos los lugares más grandes de nuestra ciudad y etcétera. Fue algo muy curioso, fíjate, porque pasaron 3 años y yo recuerdo que andaba limpiando algunas cosas, me encontré una hojita, y era la hojita donde habíamos apuntado los lugares que queríamos tocar, ¿no? Aquellos 5 jóvenes imberbes, ¿no? Entonces, para mí fue una gran sorpresa que cuando miré esa hoja, resulta que ya habíamos tocado en absolutamente todos esos lugares en menos de 3 años. Entonces, fue como que, y a nosotros nos retumbó mucho, porque entonces nosotros dijimos, ¿y qué sigue? O sea, ya ese primer momento de ministerio, nosotros le llamamos aquí en México de chamacos, ¿no? De jóvenes, ya cumplió el objetivo original que tenía, que era evangelizar a través de la música, ir centros de rehabilitación, ir a orfanatorios, cantar en las plazas más grandes de nuestra ciudad, en los auditorios, etcétera. Entonces dijimos, ¿y entonces qué? ¿Ya lo logramos y ya se acabó? Pues no. Entonces en aquel momento surge una transformación en el ministerio, allá por el año 2004 más o menos, en el cual nosotros dimos otro salto, y ese salto fue a que del Ministerio de Música se convirtiera en aquel momento en una casa productora, en el cual no nada más era producir, digamos, a nuestro propio grupo, sino empezar a fomentar la música católica de diferentes maneras. Y ahí empieza un nuevo proyecto que se llama así, INAM, Casa Productora. INAM, que viene siendo la contracción de Instrumentos de Amor. Ajá. Producimos a otros cantantes, etcétera. Y aún así sentíamos que no era suficiente, que no era lo bastante, ¿no? Entonces, algunos años después, empezamos a hacer nexos con diferentes agrupaciones que se dedicaban a, pues, de alguna manera, apoyar, por ejemplo, pastorales juvenil, pastoral de la salud, pastoral de catequesis, o sea, muchos grupos. Entonces ahí empezamos a tener nosotros contacto, digamos, con aspectos sociales, pastoral vocacional, pastoral penitenciaria, que nos empezaban a invitar a sus eventos, a tocar, ¿ok? Por ejemplo, nos decían, oye, ¿podrían ir a tocar a la cárcel? Vamos a tener una Eucaristía con el obispo y pueden hacer un concierto, una noche de oración, etcétera. Entonces nosotros empezamos a detectar a través de esas pastorales cómo había una gran necesidad, que la gente nosotros le decimos, ¿verdad? No le puedes hablar de Dios si tiene hambre en el estómago. Correcto. Así de sencillo. Decía un sacerdote, no me lo tomen a mal, pero descanse en paz, uno de nuestros asesores decía que tú no le puedes hablar de Dios a la gente, perdón, si le duele sus sentaderas, ¿no? Porque se distraen, dice, ¿no? Sí, en el momento que te empiezan a doler tus sentaderas, ya dejas de poner atención, ¿no? Así Entonces, nosotros tomamos ese ejemplo y decimos, y lo mismo pasa con la gente que tiene un problema económico, un problema de trabajo, un problema familiar, tiene alguien en un hospital, tiene alguien en la cárcel. Entonces empezamos a darnos cuenta, pues, que para nuestro propio ministerio de música, el hecho de dar confort a través de una palabra, a través de un concierto, a través de una noche de oración, pero que no era suficiente. Entonces mucha gente empezó a acercarse a nosotros. Gracias a Dios, le empezó a la gente a gustar nuestra música y nos decía, pues es que yo no sé cantar y no sé tocar, pero me gustaría hacer algo porque me gusta lo que ustedes hacen. Y nosotros decíamos, pero pues es que no tocas ni cantas, ¿qué hago contigo, no? Entonces nos dimos cuenta que fue demasiada gente la que se acercó
y tuvimos a bien ideas, decir, bueno, ¿por qué no hacemos un equipo que nos ayude a nosotros a hacer actividades mientras nosotros estamos tocando, ellos hagan otro tipo de actividades? Y así fue. Básicamente Ah, como gente que no tenía nada que ver con la música, empezó a acercarse con nosotros, se empezó a formar ese ministerio, como dices tú, que nosotros le llamamos así, Ministerio de Evangelización, ajá. eh, el cual se dedica a apoyar a diferentes instituciones, tanto de la iglesia como asociaciones civiles, que se dedican a apoyar las cuestiones meramente sociales. Entonces podemos lograr el combo, podríamos decir. Es decir, vamos, tocamos, cantamos, alabamos al Señor, y mientras tanto les están dando una despensa o les están hacemos colectas, por ejemplo, para artículos de limpieza. Aquí en la ciudad hay una institución que le llaman la Casa de Paco, que atiende, por ejemplo, a gente que está en etapa terminal de una enfermedad. Entonces nosotros constantemente hacemos colectas donde juntamos utensilios de limpieza para zapetas para adulto, ropa, lo que son cuestiones de higiene. Hacemos colectas que para equipos de curación, equipos, medicamentos, etcétera, ¿no? Pastas de dientes, utensilios de aseo personal, conseguimos colchones, ropa, calzado. Y al final, ya viene después entonces el concierto, la noche de adoración, la hora santa, la asamblea, no antes, porque yo creo que somos eso, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. No somos una cosa separada. Entonces nosotros buscamos de alguna manera alimentar, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, Ujú. a esos aspectos del ser humano, ¿no? Ala, qué interesante. Definitivamente yo creo, dentro de lo que yo sé y conozco, y la verdad no tengo noticia de alguien más que, siendo un ministerio de alabanza, pues diera ese salto, o que lo mezcle, como dices tú, ¿verdad? Que van de la mano haciendo ambas cosas. Y también que van a cárceles, van a asilos. Pero la vez Así. pasada, dentro de lo que habíamos platicado, Uh-huh. también se hablaba algo de las personas, que ustedes ayudan a las personas que migran, los migrantes. Así es. Nosotros Y tenemos dentro de las diferentes áreas que apoyamos, obviamente por ser frontera, tenemos una situación sui generis, ¿no? Que es el hecho de que no solamente atendemos a personas que viven en la diócesis o que viven en la ciudad, sino que tenemos que atender de alguna manera a gente que va de paso, como los migrantes. Aquí ajá, es una de las fronteras más grandes del mundo, literalmente hablando, ¿no? La frontera de México con Estados Unidos es la más grande del mundo y nosotros somos una parte de esa gran frontera. Entonces nos ha tocado ocasionalmente el poder apoyar de estas dos maneras que ya te mencioné a estos migrantes. Aquí han llegado oleadas de gente, por ejemplo, de haitianos, han llegado gente de Honduras, ha llegado gente incluso de Guatemala, ha llegado mucha gente que vienen no solamente de manera personal, sino que vienen literalmente como oleadas, ¿no? Entonces, esto genera, digamos, una situación particular aquí en nuestras ciudades fronterizas, porque obviamente topan con lo que es la frontera con Estados Unidos, y entre que se arreglan su situación migratoria, pues a nosotros de una manera u otra hemos tratado de conseguir alimento, conseguir ropa, conseguir albergues, conseguir de alguna manera ese apoyo humano, podríamos decir, pero también a través de quién lo hacemos, a través de Cáritas, a través de la pastoral social, y nosotros no somos los que hacemos la cabeza, podríamos decir, en este aspecto. Nosotros somos gente que apoya a estos proyectos que ya están establecidos y que ya de alguna manera solamente nos sumamos, si lo quieres llamar así, ah, ya. a ellos, y apoyamos con consiguiendo lo que te decía, ¿no? Despensa, ropa, albergues, lo que sea necesario. Y, por ejemplo, se hacen en diciembre, por ejemplo, estuvimos la posada, que nosotros en México, no sé allá por Centroamericano, pero aquí le llamamos la posada, que se hace cada año previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a la posada de Pastoral Social, a la posada de Cáritas, y cantamos ahí villancicos, cantamos la Eucaristía, y de alguna manera se hace una sinergia muy bonita, ¿no? De lograr apoyar de una manera social, pero también de una manera espiritual. Y eso creo yo que yo invitaría a aquellos músicos
que, que nos dedicamos pues a esto y que es muy loable tu trabajo, que empecemos a pensar también, como dice la palabra, ¿verdad? Que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es algo muy duro, pero es algo muy cierto. Correcto. Tenemos que dar un paso más, tú lo dijiste muy bien, y darnos cuenta que hay mucha necesidad. Yo me gusta mucho esa frase que es muy dura, pero muy cierta, cuando alguien dice el mundo se muere sin Dios y tú y yo, ¿qué estamos haciendo, no? Sí. Muy bien. Dentro del conocimiento que ustedes y el trato que han tenido con las personas, porque me imagino que más de alguna vez se platica o se ¿Sí? conoce algún caso especial, ¿qué es lo que ustedes han recabado y como información, llamémosle así, que obliga a las personas a migrar? O sea, ¿qué es lo que los obliga a ello? Según la Híjole, experiencia que ustedes han tenido pues con el trato de algunas veces de estas personas por medio de las instituciones que mencionaste. pues fíjate que yo creo que es un tema bien complicado, porque no es única, o sea, no hay una sola razón en la cual la gente salir de tu país en sí mismo es, yo creo, una decisión muy fuerte. No creo que sean una decisión de decir, pues me voy a ir porque sí. O sea, definitivamente hay razones profundas, ¿no? Nosotros nos hemos topado desde cuestiones políticas, desde cuestiones políticas, en, o sea, en pocas palabras, asilo político que la gente busca tanto en México como en Estados Unidos, problemas a veces hasta culturales, ¿verdad? Gente que es discriminada, que es insoportable la situación en su propio ciudad, en su propio estado. Y tienen que, está a tal grado pues esa diferencia cultural que tienen que salir de sus hogares con todo el dolor de su corazón. Obviamente creo yo que la que más se repite es la cuestión socioeconómica, ¿no? Es, Buscan oportunidades mejores, tal vez a veces engañados, honestamente, eh, buscan oportunidades mejores tanto aquí en México como principalmente en Estados Unidos. El famoso sueño americano, ¿no? Que te soy sincero, yo que lo tengo aquí de vecino, muchas veces ese sueño americano se vuelve en una pesadilla. Entonces, el simple hecho de cruzar todo lo que es su propio país y después cruzar México, que es inmenso, llegar a la frontera y toparse con una realidad totalmente distinta a la que te pintaron cuando te dijeron que salieras de tu país o cuando alguien te convenció, es algo muy diferente. Incluso me habla de razones, tristemente, ustedes que están allá en los países centroamericanos saben que la guerra, los conflictos internacionales también generan esta migración. Y no te vayas muy lejos. Catástrofes que se dan en los diferentes lugares y que dices tú, mi casa queda destruida, no tengo ningún patrimonio, tengo que ir a algún otro lado a buscar. A veces no sé qué, pero mínimamente algo diferente a lo que estoy viviendo. Y así podría irme, ¿no? Con muchas razones, pero yo creo que esas son las principales, desde lo político, lo cultural, lo socioeconómico, los problemas. A veces, fíjate, nos ha pasado mucho gente que nos platica de hasta problemas familiares. O sea, ¿sabes qué? Salimos peleados la familia, ya no es insostenible, tenemos que emigrar. O sea, así a esos niveles tan increíbles que a veces te cuentan historias que obviamente pues no quiero externar, pero que son bien increíbles, ¿no? O sea, sí, dices tú, wow, ¿cómo se pelearon por un perrito? ¿Cómo se pelearon por un cochito? No sé, cosas así. Y hasta por esas razones la gente migra, buscando ¿qué? Una mejor situación. Esa es la realidad, ¿no? o sea, las causas son diversas, Sí, definitivamente. así es. Y si no mal recuerdo, creo que fue el año pasado que se dio una migración masiva que partieron, si no me equivoco, de Honduras o El Salvador, por ahí, y Sí, llegaron a la frontera México-Guatemala. Yo creo que lograron pasar. Esto no pasaron por donde ustedes. sí, Sí. muchísimos, muchísimos oleadas y oleadas de hondureños. Yo creo que las dos,
las dos migraciones más fuertes que ha habido en los últimos años fue de hondureños y haitianos. Son de hecho, creo que te comentaba previo a la entrevista que incluso aquí en nuestra ciudad se ha hecho una comunidad de haitianos que ya ni siquiera cruzaron Estados Unidos, sino que se quedaron ya aquí en nuestra ciudad y en frontera con Estados Unidos. Estoy hablando de Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, y ahí se quedaron. Ya no, ni siquiera intentaron, muchos de ellos ya les gustó les gustó el calor y se quedaron mejor aquí en Baja California. Y fue algo muy peculiar, ¿no? Te decía una broma en serio, ¿no? Entre nosotros decimos que vinieron a mejorar la raza, ¿no? Porque nosotros no estábamos acostumbrados a ellos, y aquí muchos empezaron a cazar aquí en Mexicali. Fue algo se hizo una mezcla cultural muy, muy hermosa, ¿no? Porque decidieron ellos, pues por diferentes razones, ya mejor no ir a Estados Unidos y quedarse aquí en la frontera, ¿no? Y eso pasó, y principalmente te mencionaba de hondureños y de haitianos, son los que más han llegado en las últimas épocas. Sí, pues sí, nosotros hemos experimentado acá que los que ya no continuaron su camino hacia México, pues hondureños se quedaron en la frontera prácticamente, y ya son parte y yo creo que es un fenómeno no solo que se da en este lado, sino se está dando a nivel mundial, pues hay en otros lados donde también se sufre yo creo que ahí debemos entender algo, hermano, que precisamente nosotros como cristianos católicos debemos atender eso, porque no debiera ser necesaria la migración. Eso es lo que yo pienso. O sea, si tú quieres migrar por un gusto personal, bendición, pero tener que migrar forzado por cualquiera de las razones que ya mencionamos, yo creo que no debiera ser así. Es decir, si tú vas a dejar tu lugar de origen, es porque tú deseas hacerlo, no porque se te fuerce por ninguna de las razones que mencionamos. Y eso yo creo que es importante que nosotros como católicos en nuestras diferentes parroquias, movimientos, pastorales o como tú le quieras llamar, deberíamos estar atendiendo eso. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad económica, pero también espiritual. Yo te aseguro que una persona que gracias a Dios puede mantenerse de una manera honesta y de una manera adecuada a sí mismo, a su familia, y que tiene una, podríamos decir, atención por parte del gobierno, por parte de la iglesia, por parte de diferentes instituciones, en ningún momento se le va a ocurrir migrar. Sí. ¿Por qué? Porque está sustentado en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo familiar, en lo espiritual. Eso es lo que yo creo que deberíamos de concluir. Quien está migrando no es un delincuente, no es una persona mala, es una persona que necesita, que tiene una necesidad bien profunda. ¿De qué? Bueno, ahí sí puede variar mucho, ¿no? Ajá, qué bueno que prácticamente es un llamado para todos los que nos movemos en diferentes ministerios y pastorales. Y qué bueno, y yo creo que ustedes sirven de ejemplo por lo que ha sido platicando, y lo vuelvo a repetir, de Ministerio de Alabanza también se convierten en prácticamente, por así decirlo, en un ministerio social, y que manejan pues los dos aspectos. En cuanto me viste desnudo, pues me cubriste. En cuanto me viste hambriento, me diste de comer. En cuanto me viste sediento, me diste de beber, ¿verdad? Ingenuamente, permíteme, ingenuamente preguntan los apóstoles, ¿cuándo te vimos así? Pues si la respuesta que da el Señor es bastante de mucha reflexión, llamémosle. Cuéntame. Sí, mira, nosotros de hecho, ahí les comparto, tenemos una canción, un canto, alabanza, como le quieras llamar, que va a venir en nuestra próxima producción, que así se llama, o que habla de ese pasaje bíblico, ¿no? Y les invito, ahorita ya tenemos un video que está en vivo de una presentación, lo pueden buscar en YouTube, que habla precisamente de ese tema que tú acabas de tocar. O sea, dar pan al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo. Eso es evangelizar. Es decir, no se trata nada más de estar en el espacio de la Eucaristía cantando la misa, o en la tarima del concierto, en un concierto, una asamblea, o etcétera. Eso es parte de la evangelización.
pero la verdadera evangelización, la profunda, la que llega más allá, como decía Juan Pablo II, el bogar mar adentro, es dar ese paso a darnos cuenta, pues, que evangelizar es lo que dice la palabra, lo que acabamos de mencionar, ¿no? No es suficiente, nunca será suficiente, Nunca será suficiente. Pero hay que dar esos pasitos en fe, darnos cuenta que no nada más es, ahora mucho en las redes sociales, ¿no? Tener muchos seguidores y tener muchos likes y tener muchas redes sociales y todo lo que tú me quieras decir. Eso pasa a segundo término, honestamente, cuando tu vida está en peligro, cuando tienes hambre, cuando estás cansado, cuando estás enfermo. Bueno. Entonces, ahí es ese pasito que nosotros hemos intentado muy humildemente, la verdad, darlo, ¿no? Qué bueno, bendiciones, y no cabe duda que es el espíritu que los ha impulsado. Una última, me habías contado algo particular del clima de allá con ustedes, de lo que hacían para resguardarse del calor. Entonces, porque es muy caluroso el ambiente por ahí. Y cuéntanos un poquito de eso para que los demás sepan. Fíjate que aquí en Mexicali, Baja California, te mencionaba afuera de micrófonos que estamos enclavados en lo que es el desierto de Sonora. El desierto de Sonora es el segundo desierto más caluroso del mundo, solamente superado por el Sahara. Entonces, el calor aquí es muy extremo. Hemos llegado a registrar temperaturas de 52 grados, 54 grados, es yo creo que el récord, que entenderás que es, pues, literalmente un infierno de calor, ¿no? Ajá. Entonces, te mencionaba que nosotros, si no tenemos un aire acondicionado, un ventilador o algo externo que nos ayude, literalmente la gente puede fallecer de un golpe de calor, de una insolación. Entonces yo te mencionaba el ejemplo de que nos ha tocado visitar a nivel personal comunidades que desafortunadamente no cuentan con ese tipo de sustento, ¿no? Para tener un frescor en su vida, literalmente, ¿no? Entonces ha llegado a extremos en los cuales nos ha tocado ver gente que hace como especie de hoyos en sus casas, porque no hay cemento, no hay, o sea, es la tierra directamente. Hacen un hoyo, hacen lodo, y para que los niños no se les mueran del calor, los envuelven en lodo, una especie de baño de lodo, porque el lodo por sí mismo es muy fresco, ¿no? Como barro, ¿no? Entonces los envuelven en el calor, en el lodo, para evitar el calor, y eso baja varios grados la temperatura en el cuerpo. Entonces a esos extremos incluso hemos llegado en nuestro desierto, para que los niños principalmente sobrevivan ante las temperaturas tan extremas, ¿no? Increíble. Es algo de lo más llamativo que yo he visto, que la gente se las ingenia de muchísimas maneras. Esa es una que te puedo decir y te podría contar miles, ¿no? Pero esa es una de las que más me ha llamado la atención. Llamativo y sorprendente a la vez, ¿verdad? Sí. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tu intervención, y me gustaría, antes de despedirnos, como Ministerio de Alabanza, ¿qué consejo le darías a los que están involucrados de una u otra manera en ello, o a los que comienzan a iniciarse? ¿Qué consejo les dejas tú? Mira, yo le diría, el mejor consejo que yo les puedo dar es este. Si tú vas a empezar algo, dicen que lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo recomendar es, si tú quieres empezar un ministerio de alabanza, de adoración, o como un coro, o como tú le quieras llamar, que eso para mí es lo de menos, tienes que formarte. Tienes que recibir una formación por parte de alguien que verdaderamente esté involucrado en la cuestión meramente espiritual, meramente musical. La formación es fundamental. Segundo, la oración. Porque si no, dice la palabra, somos campanas que resuenan. Si tú no eres una persona de oración, ¿de qué vas a hablar? No puedes hablar de algo que tú no conoces. Tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces, si tú no te estás formando, si tú no estás orando, y otro tema, los sacramentos. Si tú no estás en comunión con la iglesia, en comunión con Cristo, ¿qué sentido tiene tu música y qué sentido tiene tu canto, ¿no? Finalmente diría yo, es importantísimo no olvidar
la convivencia. Es decir, este tema que hablamos de la cuestión social, ¿no? Es decir, no, ¿qué sentido tiene amar a los que te aman? Dice el Señor. Muy Ama a bien. tu enemigo. Entonces, si tú no conoces a la persona a la que le estás cantando, sus necesidades, sus inquietudes, sus dudas, ¿de qué le vas a hablar? ¿De qué le vas a cantar? ¿Le vas a hablar de tu propia experiencia o le vas a hablar de tu propia experiencia, pero también de la suya? Es decir, habla con Dios, pero no nada más hables de Dios. No sé si me voy a entender. Correcto. Porque muchos hablamos de Dios, pero poco hablamos con Dios. Y eso es preocupante a veces para los ministerios de música, ¿no? Muy bien. Nuevamente lo reitero, Daniel, muchas gracias por tu intervención. Estoy muy agradecido por haber aceptado esta invitación y esperamos en un futuro no muy lejano pues podamos compartir nuevamente. Por lo tanto, te deseo el mejor de los días, éxitos y bendiciones en tu ministerio y que la pases muy bien. Igualmente, que Dios les bendiga mucho, paz y bien. Gracias. Nosotros hemos terminado esta entrevista y los esperamos la semana que viene, donde les tenemos también a otro entrevistado que nos va a dejar mucho para nuestro beneficio. Que la pasen bien, bendiciones. Adiós.